Señoras, señores, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos los que están en este momento viendo este canal. Y el día de hoy vamos a hacerles conocer acerca del segundo mandamiento de la ley de Dios. Y este es muy interesante porque aquí vamos a hacerles conocer acerca cómo interviene en los mandamientos nuestro Señor Jesucristo. Este mandamiento tiene 9 fundamentos, en los cuales les invitamos pues a poner atención, pero antes de esto, les suplicamos también, marque usted un like con el dedo hacia arriba y comparta con todos sus contactos que tenga usted, porque a través de esta difusión que estamos haciendo conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y desde el momento que usted también hace conocer a todos sus contactos que tenga, entonces está difundiendo también la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque esto se tiene que hacer conocer a nivel del mundo, porque es el sistema de gobierno de nuestro Señor, que va a ser implantado en este planeta. ¿Para qué? Para que de esa manera vivamos en armonía, amados los unos a los otros. Porque el día de hoy, como usted verá, estamos peleados, matados, robados, violados los unos a los otros. ¿Ve? ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de estos principios. Entonces el día de hoy vamos a hacerles conocer pues el segundo mandamiento de la ley de Dios. Dice así: el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre él pecado. Entonces, como usted está viendo, este mandamiento es muy interesante, porque a través de ellos está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos está dando este consejo para nosotros seguir. Y de esa manera poder llegar a hacer conocer. También dice pues: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Juzgad juicio verdadero, y no haréis rasguños en vuestra carne por un muerto, ni imprimirás en vosotros señal alguna. Y, oh Jehová, amarás pues al extranjero. Este es el mandamiento que, como segundo mandamiento, que nuestro Señor Jesucristo también Él ha intervenido, como usted ve. Este es el segundo mandamiento. El primero ya hemos visto. Ahora el segundo mandamiento, como usted verá, en la ley real está el mandamiento del Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que ha complementado también para hacer entender esta verdad. Este mandamiento está de acuerdo a la cadena de eslabonamiento. Son 7 versículos los que acabo de mencionar a todos ustedes. Y ahora vamos a estudiar fundamento por fundamento. Dice, el primer fundamento es, y el segundo es semejante a él. Está escrito en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, capítulo 12, versos 31. Y Mateo capítulo 22, versos 39 y 40. Dice el Señor Jesús: y el segundo es semejante a él, mire, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. O sea que estos 2 mandamientos son la cabeza de todos los mandamientos, que ahora les vamos a hacer entender al respecto. Luego dice: y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, dice, mire, depende toda la ley y los profetas. Estos 2 mandamientos son semejantes, porque el primer mandamiento
consiste en el amor a Dios, como les hemos hecho conocer anteriormente. Y el segundo es semejante a él, dice también, porque es el amor al prójimo. ¿Ve? De estos dos mandamientos, dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Ve? Quiere decir que los 10 mandamientos está dividido en dos grupos, Ahora, ¿cuántos mandamientos entonces pertenecen al primer grupo del amor a Dios? Que le demostremos amor a Dios. Para hacer el amor a Dios, le pertenece el primer mandamiento, el tercer mandamiento, el cuarto y el quinto mandamiento es para hacer las cosas para agradar a Dios, para demostrarle a Dios que lo amamos. Entonces, ese es para el primer grupo. Ahora, también tenemos que ver acerca del segundo grupo, para demostrarle que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La cabeza principal es el segundo mandamiento que acaban de escuchar ustedes. Luego el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el 10º mandamiento de la ley de Dios. Entonces eso está compuesto para el amor a nuestros prójimos. Por eso dice en Mateo capítulo 5, versos 43, oísteis que fue dicho, dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, dice el Señor Jesús, está hablando. ¿Quién es vuestro prójimo y quién es nuestro enemigo? Hacemos esas preguntas. Nuestro prójimo principal es Dios. ¿Por qué? Que lo amamos. Nos ha dado su ley para liberarnos del mal y alcanzar nuestra salvación. ¿Ve? Como está escrito en Santiago capítulo 1, verso 25. ¿Ve? Dice también el Señor Jesús en Mateo capítulo 13, versos 25 y 39. El enemigo, dice, es el que siembra la cizaña o su ley del pecado en nuestros miembros. ¿Ve? ¿Y cómo se le demuestra al diablo, en este caso, que lo aborrecemos? Se le demuestra al diablo que lo aborrecemos cuando nos arrepentimos, pues, y nos apartamos de esa ley del pecado que nos tiene esclavizado, ¿ya? Y que Él ha sembrado en nuestros miembros. Entonces cumple lo que dice Romanos capítulo 7, verso 23 y Gálatas capítulo 5, versos 19, 20 y 21. Si nos dedicamos a cumplir la ley de Dios y creemos en nuestro Señor Jesucristo, nos liberamos y nos convertimos en enemigos prácticamente pues de Satanás. ¿Ve? Dice en Lucas capítulo 10, verso 27 y Gálatas capítulo 5, versos 14. Él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. ¿Ve? Porque toda la ley, dice, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, en la palabra amor. Se cumple toda la ley. ¿Cómo? Lo que dice en Santiago capítulo 2, versos 8. Si en verdad, dice, cumplís vosotros la ley real conforme al mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si es que cumples conforme, dice la Escritura, en orden. ¿Ve que están los mandamientos? Recién amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, dice. Dice en Juan capítulo 15, versos 12, dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, dice nuestro Señor Jesucristo. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida, dice, por sus amigos. Y nuestro Señor Jesucristo nos demostró porque Él dio su vida en la cruz, derramó su preciosa sangre. ¿Para qué? Para poder salvarnos nosotros, siempre y cuando obedezcamos y hagamos lo que el Señor ha enseñado. Y nos demostró, pues,
que nos amaba de toda su alma, mire, porque hemos estudiado acerca del alma que está en la sangre, y al derramar su sangre en la cruz, pues nos demostró que nos amaba con toda su alma. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versos 8, no debáis a nadie, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo, cumplió la ley. ¿Ve? Y sobre todas estas cosas, vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la protección. Pues el fin del mandamiento es la caridad, nacida de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida. Esa es la finalidad del mandamiento. Entonces, es la caridad. Ahora, también dice, sabemos, empero que la ley es buena, si alguno usa de ella legítimamente, bien hacéis. Sobrellevar las cargas, dice, los unos a los otros, y cumplir la ley de nuestro Señor Jesucristo. De igual manera sigue aconsejando también el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5, 6 y 7. Vosotros también, dice, poniendo diligencia, por esto mismo, mostrar en vuestra fe virtud, y en vuestra virtud ciencia, y en vuestra ciencia templanza, y en nuestra templanza paciencia, y en nuestra paciencia temor de Dios. Y en el temor de Dios, amor fraternal, y en el amor fraternal, caridad. La caridad. Aclara el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versos 4 y versos 13. Dice, la caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, ni se ensancha. Y ahora permanece la fe, la esperanza, la caridad. Estas tres cosas, pero la mayor de estas es la caridad. Muy bien. Ahora, ¿la caridad en qué consiste? La caridad consiste en darle el pan espiritual al pobre, hacerle conocer la verdadera palabra de Dios, que son los mandamientos, para que se salve y obtenga la vida eterna. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, si quieres obtener la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Ve? Es porque guardar los mandamientos y dar, predicar, difundir. Entonces el pan espiritual, esa es la caridad. ¿Ve? Al pobre. Ahora, ¿quién es el pobre? Si nosotros analizamos quién es el pobre, son los grandes millonarios, los que tienen dinero a montones. Esos son pobres en la parte espiritual. Están desnudos. ¿Ve? Entonces, a ellos hay que predicarle, hacerle conocer, darle la caridad a ellos, que es la palabra de Dios, los mandamientos. ¿Ve? ¿Y quiénes son los millonarios? Los millonarios son los que tienen almacenado toda esta riqueza de parte de Dios en su corazón y en su mente. Son millonarios espirituales. Entonces, esa es la caridad que tenemos que repartirle con todos. Dice en 1 de Juan capítulo 2, versos 5 y versos 6. Mas el que guarda su palabra, dice, la caridad de Dios está perfecta, verdaderamente en él. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que está en él, debe andar como él anduvo. Debemos imitar a nuestro Señor, conforme él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor? Anduvo predicando el evangelio del reino. O sea, quiere decir, el evangelio del reino quiere decir el sistema de gobierno de Dios. ¿Y cuál es el sistema de gobierno de Dios? Acá está el sistema de gobierno de Dios. Que se va a establecer este sistema de gobierno y esto va a eliminar ya a los gobiernos mundiales, que ahora se va a levantar, por ejemplo, el gobierno mundial de la bestia y el anticristo. ¿Se da cuenta?
Entonces, eso vamos a tocar más adelante también para que usted tenga un conocimiento al respecto. Muy bien, hemos visto, mire, eso es lo que nos enseña el primer fundamento, ya, de la cadena de eslabonamiento de los mandamientos de la ley de Dios. ¿Gracias a quién? Gracias al fundador de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, que Dios tomó a este instrumento, lo arrebató al tercer cielo y le hizo entrega de estos mandamientos. ¿Para qué? Para venir y difundir este pan espiritual a nivel del mundo. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que no es de Dios comienza a tener algo dentro para que no escuche, que no quiere saber nada, porque no es de Dios. Pero el que es de Dios, escucha con atención. ¿Ve? Vamos a analizar ahora el segundo fundamento. El segundo fundamento dice: un mandamiento nuevo os doy. A ver, vamos a analizarlo más profundamente. Está escrito en Juan capítulo 13, verso 34. Está hablando el Señor Jesús. Juan capítulo 15, versos 12 y 13. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis unos a los otros. Este es mi mandamiento, dice, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Esto habla el Señor Jesús, y el apóstol Juan hace la aclaración diciendo, en primera de Juan, ya después de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 2, verso 7, dice: hermanos, no os escribo el mandamiento nuevo, dice, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra, dice, que habéis tenido desde el principio. ¿Cómo es esto? Ahora entonces tenemos que recurrir a preguntar, ¿cuál es el mandamiento antiguo que es la palabra del amor al prójimo al que se refiere Juan? La respuesta está en el libro de Levítico capítulo 19, verso 18. Mire, o sea que Dios le había dictado para que escriba Moisés, y estaba escribiendo en el tercer libro de la Torá, que escribió él, que viene a ser el libro de Levítico, en el capítulo 19, verso 18. ¿Qué dice? No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, dice, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, el mandamiento del cual está hablando el Señor Jesús, mire, ya estaba escrito a través de Moisés, que le dictó Dios. ¿Ve? Es el amor al prójimo. Pero ¿qué pasaba? Que allá en ese tiempo no lo ponían en práctica, ya los israelíes, es decir, los fariseos, los saduceos, no lo ponían en práctica porque se peleaban entre ellos, no había amor. Por eso dice el Señor Jesús cuando viene: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado. ¿Se da cuenta? Para que vean la diferencia que hay. ¿Por qué? Porque no lo ponían en práctica lo que ya estaba escrito, como usted verá, a través de Moisés, dictado directamente de Dios. De igual manera también el apóstol Juan dice en primera de Juan capítulo 2, versos 8, versos 11 y primera de Juan 2:10. Escuche lo que dice el apóstol. Otra vez dice: escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora te ruego, Señora, dice, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino aquel que nosotros hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Ahí está bien claro, ¿ve? El que ama a su hermano, dice, está en luz,
y no hay tropiezo en él. En esto conocemos, dice, que amamos los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si amamos a Dios, tenemos que guardar estos 4 mandamientos que antes les he anunciado. ¿Ve? Entonces, demostramos que le amamos a Dios. Y si amamos a nuestro prójimo, guardamos los otros 6 mandamientos. Eso es lo que nos enseña este segundo fundamento. Ahora, el tercer fundamento. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Ve? Está escrito en Juan capítulo 13, versos 35. En esto conocerán, dice, todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Discípulo es una persona, pues, que recibe la enseñanza de su maestro y defiende las ideas y doctrina, métodos que recibió. Todo esto ya estaba detallado por Jehová a través del profeta Isaías también. Mire, en Isaías capítulo 8, verso 16, dice, ata el testimonio, mire, y sella la ley entre mis discípulos. ¿Ve? Los discípulos de Cristo estaban sellados entonces en sus corazones con la ley de Dios. Esa era la enseñanza que les dio el Señor Jesús. Y tenían el testimonio también de nuestro Señor Jesús, porque testificaban lo que habían visto, las maravillas que Él realizó en sus ojos. O sea, a la ley y al testimonio, dice. Si no te dijeren conforme a esto, alguien que te dice que cree en nuestro Señor Jesucristo, tiene que decir en qué crees, en la ley y el testimonio. Si no te dijeren como esto, es porque no les ha amanecido todavía. Están en tinieblas todavía. Y eso es lo que pasa a nivel del mundo ahorita como están. Creemos en Cristo, pero los mandamientos ya no. Estás en tinieblas, hermano. El libro de Juan, capítulo 15, versos 7, y Juan, capítulo 15, versos 8. Está hablando el Señor Jesús. Si estuviereis en mí, dice, y mis palabras estuviesen en vosotros, pedid todo lo que quisiereis, os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, dice, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No me elegisteis vosotros a mí, dice, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Ve? El fruto que llevan los discípulos serán pues las almas que ganarán para Dios. Todos los que se lleguen entonces a lo que ha determinado en este mandamiento, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, son almas para Dios. Dice en Lucas capítulo 18, verso 17, de cierto os digo, que cualquiera que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Por qué dice esto? Porque mire usted, la forma como estamos viviendo en el mundo, en las diversiones, en todos los deseos de la carne, estamos apartados de Dios. Dios no nos conoce. Pero desde el momento que usted escucha los mandamientos de la ley de Dios y se da cuenta que usted está alejado completamente de Dios, Dios no le escucha. ¿Ve? Porque Dios no oye a los pecadores, más a aquel que hace su voluntad, a este oye, dice. ¿Ve? Entonces, de esta manera, entonces está apartado de Dios. Pero que si se arrepiente, entonces, ¿qué va a pasar? Recibe el Espíritu Santo y es otra persona, recién nace para Dios, como un niño. Entonces, ese niño, ¿cómo se allega? Es un niño, una nueva criatura, aunque tenga 60, 70, 80 años. Si se arrepintió y comienza a poner en práctica los mandamientos de la ley de Dios,
prácticamente se aparta de esos deseos corruptos que tiene la persona y luego entonces es como un niño que recién nace para Dios, es un alma viviente para Dios. ¿Ve? A eso se refiere este mandamiento. Ahora vamos a analizar el cuarto fundamento. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Libro de Levítico capítulo 19 verso 17 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre el pecado. ¿Quién es el hermano principal? Libro de Lucas capítulo 8 verso 21. Dijo Jesús: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y lo ponen en práctica. Nuestro hermano principal es Jesús. De todos los que se han convertido en hijos de Dios y son guiados por el Espíritu Santo, como está escrito en Romanos capítulo 8 versos 14 y Primera de Juan capítulo 2 versos 9. El que dice que está en luz pero aborrece a su hermano, el tal está en tinieblas todavía. Pero voy a hacerles una aclaración al respecto. Aquí esto es muy interesante que conozcan. Miren, desde el momento que nos arrepentimos, que creemos en la palabra de verdad, que son los mandamientos de la ley de Dios, cumple lo que dice Efesios 1:13. Desde el momento que creíste, fuiste sellados en la palabra de verdad, fuiste sellados con el Espíritu Santo que Dios prometió. ¿Ve? Desde ese momento ya tenemos el Espíritu Santo dentro, tenemos al Padre y al Hijo dentro de nuestro corazón. Entonces Dios comienza ya a guiarnos directamente, ya tenemos el contacto directo con Dios. ¿Ve? Entonces, si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, dice en 8:14 de Romanos, dice Pablo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ese es el requisito fundamental. Pero aquí dicen, todos somos hijos de Dios. Mentira. No es así. Entonces el requisito para convertirnos en hijos de Dios, tenemos que creer en su palabra de verdad y en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y somos sellados. Esa es la gracia, la buena voluntad, el Espíritu de gracia, que por Él seremos salvos. ¿Se da cuenta? ¿Ya? Entonces nos convertimos en hijos de Dios. ¿Y qué viene a ser Jesucristo de nosotros? Viene a ser nuestro hermano mayor, por supuesto. Él es el hermano mayor, nosotros somos los pequeñitos. Y eso lo habla en 8:21 de Lucas, dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Claro, porque al escuchar la palabra de Dios, ponerlo en práctica, son sellados con el Espíritu Santo, se convierten en hijos de Dios. ¿Y qué es Jesucristo? Es hijo de Dios, también se convierte en nuestro hermano. ¿Quisiera usted que su hermano sea nuestro Señor Jesucristo? Tiene usted los mandamientos de la ley de Dios a su alcance, amigo. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que anunciarles. Dice en Primera de Juan capítulo 2 versos 11. Mas el que aborrece a su hermano, dice, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Dice el Señor en Primera de Juan capítulo 3 versos 15. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, mire. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. El que aborrece a nuestro hermano Jesús comete un grave delito, equivale a un pecado de muerte, hermanos. Y si hay faltas entre hermanos, es mejor también reconciliarnos. ¿Ve? Eso es lo que nos enseña este cuarto fundamento. Ahora, el quinto fundamento del segundo mandamiento de la ley de Dios. Dice, ingenuamente reprenderás a tu prójimo. Libro de Levítico capítulo 19 verso 17 y nuestro Señor Jesucristo también en Mateo capítulo 18 versos 15 también nos anuncia diciendo, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ¿ve? Ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre él pecado. De una manera sincera, pasiva, candorosa, hacerle ver pues su falta, si la vemos que está fallando. Por tanto, dice, si tu hermano pecare, dice, contra ti, ve y redargüíle entre ti y él solo.
Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Hazle ver su falta que ha cometido contra tu persona, difamándote o realizando cosa incorrecta contra ti. Y si reconoce y te pide disculpas, acéptale también inmediatamente. ¿Ve? Pero si sigue pecando, el apóstol Pablo recomienda también en 1 de Timoteo capítulo 4, versos 16 y 17, y Tito capítulo 1, versos 9. Dice: entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. ¿Ve? Retenedor de la palabra, que es conforme a la doctrina, para que también puedas exhortar con sana doctrina, convencer a los que te contradijeren. Sigue aconsejando en 1 de Timoteo 5:20 y 1 de Tito 1:13, en Tito 1:13 dice: a los que pecaren, repréndelos, dice, delante de todos, para que los otros también teman. Es decir, si usted ya le ha pedido, le ha hecho ver su falta, pero él sigue, entonces ahora habla delante de todos para que escuchen. ¿Ve? Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Segunda de Timoteo 4:2 dice la Sagrada Escritura: que prediques la palabra, que instes a tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, haciéndole entender el grave delito que comete en la parte espiritual y la sentencia que obtendrá según el Código Penal Divino, porque esta es la parte que tenemos civil para vivir honradamente, pero también hay el Código Penal, que es necesario, más adelante les vamos a hacer conocer en qué consiste. Eso nos enseña el quinto fundamento. Ahora vamos a ver el sexto fundamento: no te vengarás. Libro de Levítico capítulo 19, verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor. Mía es la venganza y el pago, a tiempo que su pie vacilará. No digas, yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará, dice. No digas, como él me hizo, así lo haré. Daré el pago al hombre según sus obras. Esto Dios mismo va a dar el pago según sus obras, porque todo él tiene en cuenta. Dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versos 39 y 40. Mas yo os digo, no resistáis al mal, dice. Antes, a cualquiera que te hiriere en la mejilla diestra, vuélvele también la otra. Y al que quisiere ponerte a pleito, tomar tu ropa, déjale también la capa. Al que te hiriere en la mejilla, dale también la otra. Y al que te quitare la capa y aún el sayo, no defiendas, dice. Mas a vosotros, los que sois dignos, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Ese es el amor que nuestro Señor Jesucristo enseña, mire. De igual manera también el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, versos 17 y 19 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dando lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, dice el Señor. Luego también Pablo dice en Hebreos capítulo 10, versos 30: sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, mío es el pago, dice el Señor, y otra vez juzgará a su pueblo.
Hemos estudiado el sexto fundamento. Ahora vamos a estudiar el séptimo fundamento, que dice juzgar juicio verdadero. Escrito está en Deuteronomio capítulo 16, verso 19 y Deuteronomio capítulo 1, verso 17. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, dice, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. No tenga respeto, dice, de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que fuere difícil, la traerás a mí, y yo la oiré, dice el Señor. El libro de Éxodo, capítulo 23, versos 6, 2 y 3 dice: no pervertirás el derecho del mendigo en el pleito. No seguirás a los muchos para mal hacer, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer el agravio, ni al pobre distinguirás en su causa. Levítico 19:15. No harás agravio en el juicio, no tendrás respeto al pobre, ni honrarás la cara del grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Esto es lo que Dios ha determinado, como usted ve, para que hagan un juicio verdadero. Pero ¿estarán haciendo ahora los que juzgan? Como dice, como Dios ha determinado. Dice en Proverbios capítulo 24, verso 23 e Isaías 16, 7. También estas cosas pertenecen a los sabios. Tener respeto, dice, a personas en juicio no es bueno. Tener acepción de personas no es bueno, porque hasta por un bocado de pan prevarica el hombre. ¿Cómo es esto? Quiere decir, muchos jueces pueden decir, yo nunca he tomado soborno. ¿Pero qué pasó? Alguien le invitó, al juez le invitó a una cena, por ejemplo, en un restaurante, le invitó y ahí le habló de su cosa que tuvo. Bueno, él dice, yo no he recibido dinero, pero ha comido el pan. Y si le da la razón a esta persona, está prevaricando de esa manera. ¿Ve? Y Jehová respondió a Samuel: no mires en su parecer, ni a lo grande, ni a su estatura, porque yo lo desecho, dice, porque Jehová mira, no a lo que mira el hombre, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. ¿Quién se escapa de ahí? El hombre, porque mira lo que está frente a sus ojos, bueno, juzga, pues, ¿no? Pero Dios mira el corazón, a ver qué hay, qué falla ha habido, porque todo la tiene, está grabado. En Isaías capítulo 45, versos 23 y 24 dice: por mí hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Así dijo Jehová: guardar derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salud para venir, y mi justicia para manifestarse. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad juicio verdadero, y haced misericordia y piedad cada uno a su hermano. Estas son las cosas que habéis de hacer: hablar verdad cada cual a su prójimo, juzgad en vuestras puertas verdad y juicio de paz. No juzguéis según lo que parece, mas juzgad justo juicio. Dice en el libro de Santiago capítulo 2 versos 1, 9 y Romanos capítulo 2 versos 3. Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas,
Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y sois reconvenidos de la ley como transgresores, mire. No porque dice fulano es el Señor, que tal, bueno, van a darle la razón. No hagáis eso. Porque eso estás transgrediendo la ley de Dios. Más sabemos, dice, que el juicio de Dios es según la verdad contra los que hacen tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, que juzgas los que hacen tales cosas y hacen las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios. Y se dirá de mí, ciertamente, en Jehová está la justicia. Y la justicia, y él vendrá, dice, todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. El juicio que Dios va a llevar a cabo a través del Señor Jesucristo es de acuerdo, aquí está la justicia. Los mandamientos de la ley de Dios es la justicia del Dios. Por eso dice en Salmo 119, verso 172. Mis labios hablarán tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Aquí está cómo va a juzgar nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Él vino sujeto a la ley de Dios a enseñar el cumplimiento en paz, en amor, en verdad. ¿Ve? Entonces ahora que viene a juzgar, a ver quiénes han enseñado igual que Él este camino. Y si es que han cumplido, por eso dice Pablo, Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 14, dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenemos que estar poniendo en práctica la enseñanza de Él. ¿Por qué? Porque con esto nos va a juzgar, con estas verdaderas leyes. Entonces, si hemos enseñado, hemos practicado, entonces somos dignos de pasar al reino del Señor. Por eso dice, nadie viene al Padre si no es por mí, porque Él va a juzgar. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y dirá a las ovejas que están de acuerdo al sistema de gobierno del reino de Dios, entonces, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Benditos de mi Padre, porque las leyes son benditas, de bendición. ¿Ve? Y al otro que están al lado izquierdo, los cabritos, dirá, y vosotros, al fuego eterno, malditos, dice. ¿Ve? Y serán estos al fuego eterno. Entonces, así va a juzgar nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos que pasar estas pruebas. Entonces, como usted está viendo, esto es lo que nos enseña el séptimo fundamento, juzgad juicio verdadero. Ahora vamos a estudiar el octavo fundamento. No haréis rasguños en vuestra carne, dice. No haréis rasguños en vuestra carne, que no nos marquemos. Y esto es interesante, lo que está sucediendo ahora. Usted va a ver a través de este fundamento lo que Dios recomienda. Está escrito en el libro de Levítico, capítulo 19, versos 27 y 28, y Levítico 21, 5 y número 6, 5. ¿Qué dice? No cortéis, dice, en redondo las extremidades de vuestra cabeza, ni dañarás la punta de tu barba tampoco, dice. No haréis rasguños en vuestra carne por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová, está firmado por Dios, hermanos, esto. No harás calva, no te rasurarás la cabeza, dice, ni raerás la punta de tu barba, ¿ve? Ni en su carne hará rasguños. Todo el tiempo, dice, del voto nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Santo será,
y dejará crecer las guedejas de su cabello, de su cabeza. Está en santidad. Ahora, en Deuteronomio capítulo 14, versos 1 dice: sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis, ni pondréis calvas sobre vuestros ojos por un muerto, dice. ¿Qué cosa es sajarse? Sajarse es cortarse el cabello a ras. Pero aquí habla por un muerto, dice. ¿Quién es ese muerto? ¿Saldrá uno del cementerio a cortarle la cabellera a la persona? No, hermanos. ¿Ya? Muerto es el hombre que no se ha arrepentido, no está sellado con el Espíritu Santo. ¿Ve? Ese hombre está muerto todavía, espiritualmente. ¿Y quién es en este caso? Es el peluquero, pues, que no se ha arrepentido. ¿Ve? El libro de Jeremías, capítulo 16, verso 6, dice: morirán en esta tierra grandes y chicos, no se enterrarán ni los plañirán. Quiere decir, ni llorarán ni gemirán, ni se arañarán, ni se mesarán por ellos. Arañar es hacerse rayas con las uñas en la piel. Mesarse quiere decir, no se arrancarán los cabellos, las barbas, con fuerza, con las manos. Está prohibido hacerse tatuajes también. Escuche, ¿a quién Dios y el profeta Jeremías le está recomendando que cumplan esta ley del nazareato? Es para el pueblo de Dios, para su pueblo de Dios que es Israel, hermanos, le está hablando. Por eso nuestro Señor Jesucristo cumple esta ley, lleva su barba y su cabellera durante su tiempo que estaba acá. Y todo aquel que tiene esperanza de verlo a Él, dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y versos 3. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, dice. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y nosotros también en esa misma semejanza. ¿Ven? Cualquiera, dice, que tiene esta esperanza en Él, se santifica como también Él es limpio. Estas cosas sagradas, honestas, enseñan la naturaleza divina de Dios, al pueblo de Dios. Ahora, en cuanto a la naturaleza humana, vamos a hacer un análisis, porque aquí están confundidos. Y vamos a hacer esta aclaración. La naturaleza humana está apartada de Dios, es diferente. Es según su cultura o costumbre en cada país donde viven. La humanidad apartada de Dios es diferente a la divina, pues. Ejemplo, tenemos por ejemplo en aquel entonces los corintios. Corintios era un país que está en Grecia continental, entre Atenas y Esparta. Está a una distancia de 1500 kilómetros en vuelo directo a Israel. No está en Israel, no le dice a los israelitas aquí lo que tiene que decirle Pablo. Le está hablando a los corintios. Eso tiene usted que entender, amigo. ¿Ve? ¿Qué pasaba? En aquel país los hombres se rapaban la cabellera, ¿ve? Y la barba. Y las mujeres dejaban crecer su cabellera largo. Ahí había la diferencia que hacían. Cuando algún hombre se dejaba crecer la cabellera o la barba, era un escándalo para ellos. Por eso Pablo les dice en su carta que le envía a los corintios, le está diciendo a ellos, está escrito en Primera de Corintios, capítulo 11, versos 14 y 16. La misma naturaleza, quiere decir, su misma costumbre, no se enseña, dice, que el hombre sea deshonesto criar cabello. Le está hablando a los corintios. Entonces, aquí hace una diferencia Pablo.
Mas nosotros, dice Pablo, no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Porque las iglesias de Dios llevan su barba y su cabellera. Mas para los corintios era deshonesto que el hombre críe cabello. Ahora me puede usted entender. Y muchos dicen, mira, ¿por qué los israelitas llevan cabellera, llevan barba? Eso está prohibido. Aquí en Corintios dice esto, dice esto. Eso le está diciendo a los corintios, Señor. No le está diciendo al pueblo de Dios. El pueblo de Dios es diferente. Tenga presente eso, amigo. Eso nos enseña, mire usted, el octavo fundamento de la ley de Dios. Y ahora vamos a analizar rápidamente, porque ya se nos llega la hora, también el noveno fundamento, que dice, amarás pues al extranjero. En Deuteronomio capítulo 10, versos 18, 19, y Levítico capítulo 19, versos 33 y 34 dice, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis, pues, dice Dios, al extranjero, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Cuando el extranjero morare contigo en nuestra tierra, no le oprimiréis, dice, ¿ven? Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrina entre vosotros. Ámalo como a ti mismo, porque peregrino fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios, dice. Tenemos que amar al extranjero que viene. El libro de Éxodo, capítulo 12, versos 49, y Génesis, capítulo 17, versos 14, dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero, que peregrina entre vosotros. ¿Cómo nos circuncidamos en este tiempo? Si guardamos los 7 días de la fiesta que dice, al octavo día dice, somos circuncidados en nuestro corazón. Está circuncidado ya porque hemos recibido el Espíritu Santo, entonces ya estamos limpios ante Dios. ¿Ve? Eso es lo que nos enseña el noveno fundamento, amarás pues al extranjero. Tenemos que demostrarle amor también, porque ese es mandamiento de Dios. Así culminamos, amables oyentes, este mandamiento tan importante que usted se dará cuenta que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Este es el segundo mandamiento, o sea, el primero y el segundo mandamiento es la cabeza, como usted verá, de todos los mandamientos de la ley de Dios. Que se cumple el amor hacia Dios y el amor al prójimo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo more en el corazón de cada uno de vosotros. Muchas gracias.